bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de estar nuevamente en un tiempo de estudio bíblico. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Estamos ya más allá, quizás de la mitad de este periodo de estar en nuestras actividades normales, pero gracias a Dios que tenemos los medios ahora para poder desarrollar nuestros estudios bíblicos a través de este medio, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio. Dios de los cielos, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a tener este estudio bíblico, que sea de bendición, que sea de ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a tu iglesia, Señor, y que nosotros podamos, Dios de los cielos, aprovechar el estudio de tu palabra. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor. La semana pasada iniciamos el estudio de Gálatas, ¿verdad? Para los días de entre semana, los días miércoles o jueves. Y vimos los primeros versículos de Gálatas 1 al 5. Y lo esencial, lo primordial que nosotros estuvimos estudiando fue hablamos del apostolado, qué significa, ¿verdad? De ser apóstol, el carácter del apóstol. Hablamos también acerca del llamamiento de Pablo como apóstol, ¿verdad? También hablamos de cómo Jesús se entregó con la finalidad de salvarnos de las malas condiciones que imperan en este mundo. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, de uno de los motivos para escribir esta epístola a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Así que el tema de hoy va a ser atendiendo a otro evangelio. Amén. Basado en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Les invito a que vayan a sus Biblias y que allí busquen el pasaje bíblico y vamos nosotros con la ayuda de Dios a estudiar la escritura. Amén. Entonces así vamos a versículo 6, donde vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Dice así, hablando el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Estoy maravillado, es decir, dice el apóstol Pablo, me asombra, me toma por sorpresa, ¿verdad? Y eso, o sea, el apóstol Pablo no logra asimilar lo que está sabiendo de las iglesias de Galacia, que era lo que estaba sucediendo con los hermanos de Galacia. Dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, que se estén apartando, ¿sí?, de Dios, que fue el que los llamó a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo. ¿Qué estaba pasando con los hermanos de Galacia? ¿Por qué se maravillaban? Porque eran iglesias relativamente nuevas. Si ustedes recuerdan, en el panorama general de la introducción de la semana pasada, estas cartas están escritas alrededor del año 50, máximo 55, alrededor de esas fechas. ¿Sí? Y la iglesia se había empezado a extender apenas tenía 15 años antes. Así que vamos a considerar que tuvieran 10 años de fundadas estas iglesias.
13 años de fundadas estas iglesias quizás. Es poco tiempo para que una iglesia de primera generación que han abrazado un evangelio se empiecen a extraviar, empiecen a perder la doctrina bíblica. ¿Sí? En un estudio de acerca de las etapas del movimiento, el pastor, el predicador William de Alton decía que hay distintas etapas en el movimiento cristiano. ¿Sí? La primera es la primera generación, se encarga tiene el primer amor, la pasión, ¿no?, inicial. Después, cuando cambia de generación, hay una consolidación como movimiento. Pues estamos hablando que son más de 30 años la nueva generación, un cambio generacional, 40 años. ¿Sí? Entonces, pero estos hermanos de Galacia no tenían mucho tiempo, ¿sí?, de haberse consolidado como iglesia. Ellos habían recibido el evangelio de los apóstoles, ¿verdad? Y tenían la tutela del apóstol Pablo. Así que tenían buena doctrina, buena enseñanza. Lógicamente, el apóstol Pablo pues no podía estar con cada una de las iglesias, pero habían recibido una buena doctrina, una buena enseñanza. Pero el apóstol Pablo, por lo mismo que sabía que tenían buena doctrina, tenían buena enseñanza, eran los cristianos de la primera generación de cristianos de esta iglesia, resulta que se estaban apartando de Dios y de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? O sea, habían tenido un evangelio enseñado por los apóstoles, ¿sí?, discípulos de Jesucristo, por el mismo apóstol Pablo, y se estaban apartando. ¿Cómo era este evangelio que les había sido enseñado? Era un evangelio de amor, era un evangelio de servicio, era un evangelio de poder de Dios, de manifestaciones del poder de Dios, era un evangelio de liberación, pero era un evangelio que había llegado a través de la fe. ¿Sí? A través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en el evangelio de Jesucristo. Era un evangelio de fe, 100%. Entonces, ahora, dice el apóstol Pablo, me asombra que dejen el evangelio que les fue enseñado para aceptar y empezar a vivir un evangelio, dice, diferente. No era como el evangelio que se le había sido enseñado. No era como el evangelio que los apóstoles habían recibido de Jesucristo. Era un evangelio diferente, ¿verdad? Entonces, parte del motivo de esta carta es que el apóstol Pablo va a hablar con claridad y fuertemente, ¿verdad?, a este problema entre la iglesia. ¿Sí? Que habiendo tenido un evangelio sano, limpio, de sana doctrina, ahora estaban aceptando un evangelio que era distinto, que era diferente, un evangelio que no era igual. Y dice en el versículo 7 lo siguiente, el apóstol, ¿sí? Dice: no que haya otro evangelio, o sea, no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos entender. Hay un solo evangelio. Alguno preguntará: hermano, pero entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones, tantas agrupaciones? Algunas se dicen iglesias, otros se dicen casa de esto. ¿Por qué? ¿Por qué surge entonces si hay un solo evangelio? Hermano, porque es lo que estamos viendo ahorita. Hay un solo evangelio
Pero desgraciadamente cada humano es diferente. Muchas veces hay quienes quieren seguir solamente el camino de la verdad, el camino de lo correcto, el camino de lo verdadero, sin que sus sentimientos, emociones, sus deseos interfieran con lo que es verdadero, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos hombres y mujeres que del evangelio no les interesa en sí la verdad, les interesa sacar provecho a través de ese evangelio, les interesa algún tipo de sentir ajeno solamente al compartir la verdad de Jesucristo. Es tan pronto como estamos hablando 15 años después de que se funda una iglesia con los mismos apóstoles, cuando ya empiezan a haber hombres que se están metiendo en las iglesias hablando un evangelio diferente que el que Jesucristo habló, que el que los apóstoles hablaron. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, no que haya uno diferente, o sea, un evangelio diferente, sí, sino que hay algunos que os perturban. Dice, hay personas que les perturban. ¿Qué es estar perturbado? Que te quiten la paz, que te quiten la tranquilidad, que te quiten la confianza que tú has tenido, la tranquilidad que tú has, en la que has estado viviendo constantemente. Entonces, los hermanos de Galacia habían recibido un evangelio de amor, de servicio, de fe, que los hacía vivir confiados y que estaban viviendo en la verdad, pero estaba llegando un evangelio después de este tiempo, no estando un apóstol por allí cercano, y que les decía a los hermanos, ese evangelio en el que has creído no es totalmente así como te lo enseñaron. Te hacen falta algunas cosas para ser verdaderamente hijo de Dios. Te hacen falta algunas cosas para que seas verdaderamente cristiano. Eso les estaban diciendo, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que los apóstoles no tuvieran un evangelio completo, un evangelio total? Que solamente les hubiesen enseñado una parte. No era así, sino que habían hombres que, como dice Judas en su epístola, se estaban metiendo encubiertamente, trayendo, enseñando y metiendo en la iglesia herejías destructoras, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo está escribiéndole a los hermanos de Galacia, diciendo que esas personas que les estaban llevando un evangelio, lo único que querían era quitarles la paz y la tranquilidad que tenían, ¿sí? Quitarles ese sentir que tenían en sus corazones, ¿verdad? Toda aquella tipo de evangelio que nos robe la paz, que nos robe la tranquilidad, que nos robe esa confianza en la escritura, difícilmente va a ser un evangelio que viene de Dios. Entonces además dice el apóstol Pablo, que no solamente los quieren perturbar, sino que además dice, y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es esto de pervertir el evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa la palabra pervertir? A ver, les doy 3 segundos. Piensen qué es pervertir. Pervertir es cambiar el orden de las cosas. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, decir 5, 3, 2, 1, 4. Eso es pervertir, cambiar el orden natural de lo que debe ser. El evangelio de Jesucristo tiene un orden, tiene un sentido. Cuando se le cambia ese orden, ese sentido, se pervierte el evangelio de Jesucristo, ¿sí?
se cambia el orden. Regularmente, ¿por qué se cambian los órdenes? ¿Por qué se cambia el orden de algo? ¿Eh? Pues va a ser regularmente porque alguien quiere que un orden se cambie para que diga lo que la persona quiere. ¿Por qué se le cambia un sentido a algo que se entiende lógicamente? Como está escrito, para que diga lo que una persona quiere que diga en particular. Eso es pervertir. Cuando se pervierte la Biblia para que no se diga lo que la Biblia realmente quiere decir en sí misma, entonces eso, además de pervertir, de ser una perversión, viene a ser una herejía. ¿Sí? Eso es una herejía. Ahora, esos dos primeros versículos de esta reflexión de este día, versículo 6 y versículo 7, vamos a leerlo de corrido. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, estamos hablando de apenas 20 años después de la ascensión de nuestro Señor, cuando los apóstoles y el apóstol Pablo y los primeros cristianos tenían clarito el evangelio de Jesucristo en sus memorias. ¿Sí? Y así tan pronto como es el cristianismo, empezaron a surgir quienes pervertían el evangelio, le cambiaban para que el evangelio dijera lo que ellos querían. ¿Sí? Y le agregaban al evangelio o le quitaban al evangelio de Jesucristo, es decir, a las enseñanzas de Jesucristo, para que se dijera lo que ellos querían. Entonces, si esto sucedió en ese entonces, no nos debe extrañar a nosotros en nuestros días lo que está sucediendo. Esto sucede también en nuestros días. ¿Sí? Decíamos hace un momento, ¿por qué hay tantos movimientos? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque no todos buscan solamente extraer la verdad de la Escritura y vivirla. No, hay quienes buscan anteponer su ideología complementándola con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, han surgido a lo largo de los años muchos hombres, muchas mujeres, y sobre todo en la actualidad hay muchos pseudo apóstoles, profetas, profetisas, y demás, no sé qué más títulos hay por allí, que están enseñando un evangelio diferente. Hace unos años atrás se gritaba y se proclamaba, no, si no has ido a un tal evento que organizamos de 3 días, y no has conocido, no eres verdaderamente libre. Yo lo escuché muchísimo, ¿sí? Y desgraciadamente este es un evangelio diferente, porque se nos decía, no me considero dentro de los que se nos decía, que lo que habíamos creído durante años, es decir, ¿qué habíamos creído? Como decía el evangelio que se nos fue enseñado, que para el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si estás en Cristo, no hay condenación alguna para ti, no hay condenación alguna.
pero sacaban el asunto de las maldiciones generacionales y las cadenas generacionales. Y eso contradecía. Habían hermanos que habían sido buenos cristianos, quizás no se habían instruido lo suficiente, o los pastores fallamos en la enseñanza tal vez, pero eran buenos cristianos, fieles en su adoración, fieles a su congregación, íntegros, nadie podía hacer nada malo de ellos, pero los convencieron al punto de que decían, no hombre, tanto tiempo perdido, después de estos 3 días, ahora sí soy verdadero cristiano. O sea, 30 años de buen cristianismo sin haberse regresado al mundo, sin haber fallado a su familia o al Señor o a su congregación, y les convencieron con un evangelio diferente de decir, tanto tiempo perdido. Luego esos que les enseñaron eso, después se perdieron. Ni siquiera permanecen en el evangelio, y los que permanecen esparciendo débilmente sus mentiras. Entonces, hermanos, hoy en día también ha habido este mal esparcido entre las iglesias, en un evangelio diferente, un evangelio mentiroso, enseñando doctrinas. Yo escuchaba a uno de estos grandes apóstoles, ¿verdad? De allí, de una mega iglesia, enseñando esto. Miren lo que enseña, y si lo quieren buscar en YouTube lo van a encontrar. Y dice este pseudo apóstol mentiroso que ha hecho a otros apóstoles, enseñando, dice que estaba hablando del Génesis, decía que el fruto prohibido que había comido Adán era que no había dado sus diezmos. ¿Cómo lo ven? Que el fruto prohibido que comió Adán y Eva era que no habían dado sus diezmos. ¿Sí? Entonces, eso no dice la Biblia. Ni siquiera dice cuál era el fruto literal. Pero sí, en su contexto podemos entender que el fruto fue la desobediencia de la que participó Adán, desobedecer a la voz de Dios. Eso fue el fruto. Sin embargo, como todo lo llevan a la cuestión económica, pues le conviene decir eso, para que aquellos que creen ciegamente en ellos se apuren a ser más fieles, ¿verdad? La Biblia habla de los diezmos, sí lo habla, pero ¿qué hacen? Pervierten, ¿sí? Pervierten el evangelio y le añaden o le quitan según su conveniencia para que diga lo que ellos quieren. Por allí otro apóstol dice que nosotros somos Jehová Junior, ¿verdad? Pero eso no dice la Biblia. Sí dice que somos hijos de Dios, pero eso no nos autoriza a decirnos Jehová Junior. ¿Por qué? El único Hijo de Dios es Jesucristo. Él es el unigénito. Unigénito. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro igual a Él. Hermano, entonces nosotros no somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios por adopción, lo cual nos comparte Jesucristo las bendiciones y los compromisos como hijo, pero no llevamos, vamos a decir, la esencia o la sangre de Dios. El único es Jesucristo. Si somos hijos de Dios, pero no somos Jehová Junior. El único que puede traer lo que no se vea en la realidad como Dios es Jesucristo, ¿sí? No nosotros. Entonces, hermanos, podríamos pasarnos hablando varias horas acerca de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero, hermanos, yo quisiera resumir diciendo que lo que no está en Escritura y no se puede entender con la ayuda del Espíritu Santo, con una mente clara,
hay que hacer el esfuerzo de imaginarnos para poder aceptar una verdad, no es verdad. Decía alguien por ahí, dice que había una hermana de mucha fe, ¿no? Una mujer de mucha fe, que decía, dice, yo creo todo lo que la Biblia dice, como lo dice, así lo creo. Y si la Biblia dijera, dice, que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería. Entonces, para decir, solamente es un pequeño ejemplo, una anécdota para decir, nosotros debemos creer lo que la Biblia dice. Si lo que diga alguien excede lo que la Biblia dice, o sea, se sale de toda lógica, toda capacidad racional, y tenemos que dudar un poco de que sea verdad. Incluso los asuntos de fe, es claro dónde tiene que haber la fe. Muy bien, entonces, hermanos, tengamos cuidado en nuestros días de quienes, de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, que se agarran de la fe como pretexto para cambiarle a la Biblia, para quitarle, para pasar sobre la Escritura, para decir lo que ellos quieren. Eso está mal. Entonces, la iglesia de Galacia estaba siendo arrastrada por pseudo pastores o predicadores o evangelistas o pseudo apóstoles, yo creo que también había en ese momento, y los estaban llevando a un evangelio diferente que el que habían creído. Pero por esta razón, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, más si aún nosotros, hablando de él y los apóstoles, que ellos conocían, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo es consciente, y eso es una virtud, es algo bueno que nosotros podemos hacer, y es no darnos por seguros siempre, creyendo que ya lo sabemos, lo entendemos, lo hemos vivido todo y que somos incapaces de caer en pecado. El apóstol Pablo por eso dice, más si aún nosotros les demos un evangelio diferente, incluso dice, es más, si un ángel del cielo viene y les trae otro evangelio diferente que el que ya ustedes conocen, centrado en Jesucristo, en su palabra, en las enseñanzas de Jesucristo, dice, el tal sea anatema. ¿Por qué menciona a los ángeles? Miren, hay algunas movimientos que se dicen cristianos, pero no son cristianos, que nacieron a causa de una aparición de un ángel, que les reveló verdades escondidas, que les dijo que ellos iban a restaurar el verdadero evangelio, pero el evangelio que ellos tienen que restaurar es un evangelio distinto que el que fue entregado por Jesucristo y sus apóstoles. Y así se crean movimientos. Ahora, ¿qué tan importante es para nosotros hoy? Miren, en el versículo siguiente, versículo 9, el apóstol vuelve a decir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Ya se los dije, se lo voy a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces decíamos, no son pocos los movimientos, las iglesias que surgen como reacción a una aparición de un ángel que les revela cuestiones escondidas, y se agarran del pasaje que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues sí, pero esas cosas no pueden contradecir a lo que ya el Espíritu de Dios plasmó.
¿Cómo va a ser que Dios va a permitir que un ángel del cielo venga y le traiga un evangelio que contradice partes de la escritura, como una revelación que no fue del Espíritu Santo? No puede ser. ¿eh? No son pocas las personas que a raíz de este tipo de pensamiento dicen, yo me guío por el Espíritu. A mí los hombres lo que me digan, el pastor lo que me diga, no me interesa porque a mí me guía el Espíritu. El Espíritu no fomenta la rebelión. El Espíritu no fomenta el ir en contra del orden establecido. Entonces, hermanos, ¿por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque él sabe que los humanos, hablando de él, como dice, si aún nosotros tenemos un evangelio diferente, él sabe que muchas veces los seres humanos con los años, el cansancio espiritual, emocional, puede hacer que cambie su visión. Hay personas que han empezado bien la vida cristiana, hay pastores que empezaron bien la vida cristiana, hay personas que hoy se dicen apóstoles y son falsos apóstoles, falsos maestros de la fe hoy, pero que en su origen fueron buenas personas, hombres y mujeres que querían agradar a Dios, pero al pasar de los años cambiaron. Hay cantantes que hoy cantan cosas raras que en sus inicios defendían. Hay personas que hablan hoy de la prosperidad que en sus inicios contradecían ese tipo de doctrinas. Entonces el apóstol Pablo, teniendo esto en cuenta, les dice, miren, si yo o un apóstol, incluso si un ángel mismo del cielo viene a traerles un evangelio distinto, no le crean, el tal sea anatema. La palabra anatema, así brevemente, indica maldición. Es decir, el tal, yo o el ángel o quien les traiga otro evangelio sea maldito de Dios. Reciba la maldición que viene de Dios. Así a grandes rasgos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Le está anticipando a la iglesia también, y nos anticipa a todos, que el hombre, la persona que pervierte el evangelio, que cambie la verdad pura por un evangelio contaminado, que caiga la maldición del Señor sobre él. Y de hecho Apocalipsis habla, ¿verdad?, de la maldición para aquellos que le pongan o le quiten a las escrituras. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender pues que la situación que está viviendo la iglesia de Galacia en este periodo de la historia no dista mucho de la situación que está viviendo la iglesia hoy en día. Yo creo que lo que ha venido sobre el mundo es algo que ha permitido Dios. A los que no tienen a Cristo los aflige y los atemoriza y causa una serie de estragos sobre su vida. Pero en el cristiano va a tener un efecto diferente. En el cristiano va a tener un efecto de reflexión. Por ejemplo, tenemos que ver que el cristianismo en las últimas décadas, hermanos, es un cristianismo de negocio. Desgraciadamente, por eso las personas inconversas se expresan mal de los pastores, se expresan mal del cristianismo, porque se ha vuelto una cuestión de negocio. No hay pastor o iglesia muchas veces que no den paso sin buscar algo. Antes se hacían retiros espirituales de 3 días, yo recuerdo retiros espirituales 2 o 3 días, de damas, de jóvenes, de niños, pero no se buscaba tener ningún ingreso de eso. Lo único que se quería era que creciera espiritualmente aquel que participaba.
Actualmente ha habido un movimiento que ya está en declive. Había que pagar para poder participar de un retiro, aparentemente, para encontrarse con Dios. Y si no se pagaba o si no pagaba a alguien, pues la persona necesitada pues no iba. No es eso dista del evangelio anterior, del cristianismo anterior. Entonces, mucha gente tiene razón en tener desconfianza en acercarse a las iglesias. Pero eso es lo que ha querido lograr el enemigo. Ahora, ¿qué está sucediendo actualmente? Yo creo que muchos cristianos están tratando de regresar a sus raíces. Yo creo que esta pandemia va a causar espiritualmente que el que se vaya a acercar a Dios se acerque, reafirme su fe, refuerce sus convicciones. Y el que ha estado frío va a seguir frío. Si esto no le mueve el piso, va a seguir igual. Difícilmente habrá esperanza para él o para ella, ¿no? Según sea el caso. Ahora, vamos a concluir nuestra enseñanza leyendo el último versículo de meditación, versículo 10, que dice lo siguiente: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Por qué menciona esto el apóstol Pablo? ¿Por qué dice, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Esto es una reflexión interna hacia él mismo, pero que se le expresa a los hermanos. ¿Por qué habla esto como aparentemente como que fuera algo separado de lo que está hablando, ¿no? Así, si lo leemos de corrido, así como que, ¿por qué saca esto el apóstol Pablo? Porque inevitablemente él sabe que la tendencia de la iglesia va a ser a rechazo, ¿sí? A decir, oye, hermano Pablo, ¿por qué nos hablas así? ¿Por qué no dices que estamos apostatando, ¿no? Porque lo que le está diciendo es que son apóstatas, que están negando la fe verdadera. Oye, hermano Pablo, ¿sabes qué? Eso que nos dice no nos cae bien y tú ya no nos estás cayendo bien. Eso es lo que, en pocas palabras, el apóstol Pablo está visualizando que es lo que va, la reacción que va a venir, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta que le llamen la atención? Casi a nadie le gusta que le llamen la atención. Solamente un cristiano maduro, un cristiano que ha entendido cuál es el propósito pastoral para su vida, es uno que le puede agradecer cuando se le llame la atención. Pero el apóstol Pablo sabe que las iglesias no les va a gustar lo que le está diciendo. ¿Qué les gustaría más a ustedes? Que alguien les diga, hermano, hermana, mire, no, usted siga adelante, el Señor está con usted, mire, tienen sus fallitas, pero el Señor, Dios entiende que son débiles, ¿verdad? Se les salen malas palabritas, pero no importa. Mira, hermano, tiene a veces mal carácter, malas reacciones, pero Dios entiende que está en la lucha. O sea, tratan lo malo así a la ligera para no ofender. Tampoco es la final de un pastor es ofender a alguien, maltratarlo. Eso no debe ser así. Ningún pastor que ame a sus ovejas maltrata a las ovejas. Las maltrata por maltratarlas, no. Pero si ese pastor ocupa llamarles la atención, exhortarles, invitarles a un cambio, lo va a hacer, aunque sea difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque ama a las ovejas. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo que las iglesias y la naturaleza humana es de no aceptar una exhortación, un llamado de atención, les anticipa, dice, yo no los quiero agradar a ustedes.
Mi función no es agradarles a ustedes, no es caerles bien. Y eso es algo que nosotros como pastores, si hay algún pastor aquí escuchando la enseñanza, es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestra función no es agradarle a la iglesia, no es caerle bien, no es mantenerlas a base de chistes, de cuestiones superficiales para que se sientan bien, ¿verdad? Parece que la finalidad de hoy es que la iglesia se sienta bien. ¿Sí? O sea, es decir, que las personas se sientan bien en la iglesia. Esa no es la finalidad de los pastores. La finalidad de los pastores es enseñar el Evangelio de Jesucristo para que cada uno se esfuerce, ¿verdad? Se esfuerce y mantenga esa vida de santidad que recibimos el día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Que enseñemos a la iglesia para que ellos puedan mantener una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Porque pues no sabían cómo agradar a Dios, por eso andaban en pecado. Y a veces algunas enseñanzas les gustarán a algunos y habrá otras enseñanzas que no les gusten, pero igual nuestra labor pastoral es compartir ese evangelio limpio y puro que el mismo apóstol Pablo es el que le aconseja a la iglesia. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? El evangelio limpio, expuesto de la Biblia, sin condimentarlo, sin complementarlo con nada. Eso es el evangelio, la leche espiritual no adulterada. Pero hoy en día la leche espiritual se adultera con muchas cosas sintéticas para mantener a las personas a gusto, para llamar la atención a algo que realmente no es importante. El apóstol Pablo entonces le dice a la iglesia, yo no estoy para agradarles. Yo no estoy para agradarles. Dice, busco agradarles a busco, dice, el favor de los hombres. Que ustedes me favorezcan con palabras bonitas. Ay, hermano, cómo me gusta cómo habla usted, cómo me gusta. No. Dice, o busco el favor de Dios. Son las dos cosas ante lo cual todo aquel que es maestro de la palabra se va a encontrar. O agradar a los hombres o agradar a Dios. Que me favorezcan los hombres o que me favorezca Dios. Ante esa disyuntiva nos vamos a encontrar los que servimos a Dios siempre, ¿verdad? Ante esa disyuntiva nos vamos a encontrar. Pero el apóstol Pablo da una respuesta que debiera ser la respuesta de todo siervo genuino de Dios. ¿Cuál es esa respuesta? Dice, pues si todavía agradara a los hombres, dice, pues si mi propósito fuera agradar a la gente, caerle bien a la gente, hablarle una palabra que le caiga bien a la gente, porque de eso también habla Judas, de que en los últimos tiempos iban a haber maestros introduciendo herejías destructoras en las iglesias, en las vidas de los cristianos, que iban a hablar enseñanzas para caerle bien a la gente, dice, palabras halagüeñas, palabras que endulcen el oído de los oyentes, y la gente iba a decir, bravo, bravo, amén, y se iban a congregar miles, teniendo comezón de oír palabra de Dios, pero sin el deseo de sufrir lo que el verdadero evangelio exige que debemos dar por Jesucristo. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, pues si todavía agradara yo a los hombres, no sería siervo de Cristo. Toda aquella persona, todo aquel predicador que su propósito sea agradar a la congregación, agradar a los oyentes,
que les caiga bien la palabra que les va a enseñar, ese no es siervo de Cristo. El siervo de Cristo está preparado para que no le agrade la palabra a sus oyentes, para que no les guste, pero tiene la satisfacción de que les ha hablado la verdad. No son pocos los cristianos y las cristianas que a veces amenazan al pastor diciendo, hermano, pues hay que tener cuidado con las enseñanzas, porque acuérdense que las ovejas son las que dan la lana. Alguien me dijo así una vez. Alguien así me dijo una vez. Hermano, pues hay que cuidar a las ovejas porque son las que dan la lana. Ustedes claramente entienden la alusión, ¿verdad? Pero si quiero ser siervo de Cristo, tengo que enseñar lo que a Dios le agrada que yo enseñe. No tengo que enseñar lo que a la iglesia le agradase que yo le enseñara. ¿Busco agradar a la iglesia o a los hombres o busco agradar a Dios? Si yo busco agradar a los hombres, ¿qué creen que va a hacer la iglesia? La iglesia va a querer agradar a los hombres, vivir de una forma así. Ahora, si yo como siervo de Dios busco agradar a Dios a través de la enseñanza, seguramente va a haber una iglesia que va a querer agradar a Dios a través de la enseñanza que ha recibido, a través de la vida. Y si alguno se va a ir de la iglesia, pero no va a decir el día que estemos ante Dios, es que nunca se me habló la verdad, es que nunca me exhortaron, es que el pastor nunca me llamó la atención hacia aquello que él veía que me hacía falta en la vida espiritual. Entonces, esta parte también es un llamado de atención para los que servimos a Dios y para que la iglesia entienda que si en algún momento su pastor le llama la atención con sentido y usted sabe que realmente es como le están diciendo, que está fallando en una parte fundamental de su vida cristiana, acéptelo. Usted está teniendo un buen pastor, alguien que se está preocupando no por sus finanzas, se está preocupando por su vida espiritual, que no lo quiere mantener nada más contento en la congregación, sino quiere que usted llegue al final de sus días, o si el Señor viene antes, alcance la salvación verdaderamente. Entonces, hermanos, concluyendo, esta carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia fue escrita por la necesidad que había del surgimiento de falsos maestros que se habían introducido en la iglesia trayendo un falso evangelio. Y no que haya otro evangelio, sino hay un solo evangelio, el de Jesucristo, y todo lo demás que surja alrededor no es evangelio. No es evangelio. No importa qué tan popular y tan reconocido sea aquel que expone esa supuesta verdad espiritual, no es evangelio de Jesucristo, no es palabra de Dios. Así que, hermanos, este era el motivo, y el apóstol Pablo anticipa que aquellos que tuerzan la verdad van a recibir una maldición de nuestro Señor. Incluso Judas en su epístola escribe, dice que ya de largo les espera a los que hablan falsas doctrinas un castigo ya les espera para sus vidas. Y nosotros, los que servimos a Dios, es un llamado de atención también a que recordemos que el que nos llamó fue Jesucristo. Somos pastores y siervos de Jesucristo no para hombres,
¿sí? Para servir a los hombres y no fuimos elegidos por los hombres. Si alguien verdaderamente tiene un llamado, lo llamó Jesucristo para servir y se debe a Jesucristo, se debe a Dios, ¿sí? En segundo nivel de importancia, se debe a la iglesia, pero como se debe también a la iglesia, le debe dar la genuina palabra de Dios. Si no le hace, le falla a Dios, le falla a Jesucristo, falla al propósito por el cual fue llamado y le falla a la iglesia no darle la verdadera palabra de Dios. Hermanos, oremos al Señor por esta enseñanza. Dios de los cielos, en esta hora de este día, te doy gracias porque tú eres bueno, porque Señor, tu misericordia es para siempre. Este día, Señor, hemos hablado tu palabra. Tú quieres una iglesia que no se vaya, Señor, con cualquier enseñanza rara que por ahí escuche. Tú quieres una iglesia, Señor, que analice, que lea la Escritura para que tenga la oportunidad de discernir si verdaderamente está en lo correcto. Tú quieres que la iglesia, Señor, sea una iglesia, mi Dios, que no absorba como esponja todo aquello que le llega. Hoy en día los medios, Señor, esparcen tanta y tanta enseñanza, pero hay solo un evangelio. No importa la denominación, solamente debe haber un evangelio centrado en la Biblia, centrado en la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda también a los pastores, Señor. Si alguno ha perdido el rumbo, ayúdale a corregir la dirección. Ayuda a corregir el rumbo, Señor. Que aprenda o que recuerde que te debe temer a ti, no a los hombres. Que si sirve a los hombres, no te sirve a ti. Y si te sirve a ti, puedes servir a los hombres, pero con la palabra de verdad. Señor, que no se nos olvide esto, que quede grabado en nuestras mentes, que quede atesorado en nuestros corazones y que llevemos a la vida práctica lo que hemos hablado este día. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día domingo con la ayuda de Dios, continuando con nuestro estudio de Apocalipsis. Bendiciones para ustedes esta nueva semana. Amén.